El sabor del hierro inundó la boca de Mateo. No era el sabor limpio del metal frío, sino el gusto caliente, viscoso y nauseabundo de la vida que se escapa. La sangre. El alcalde, aquel hombrecillo de traje barato y sonrisa de político corrupto, mantenía su agarre sobre la muñeca de Mateo con la fuerza de una prensa industrial. Sus uñas se clavaban en la carne del falso sacerdote, buscando el hueso, buscando la verdad que se escondía bajo la piel. Mateo intentó retroceder, tropezando con los escalones del altar, pero sus piernas parecían hechas de trapo. El cáliz dorado cayó de su mano izquierda. Al golpear el suelo de piedra, el sonido fue un estruendo sordo, como una campana fúnebre. El líquido carmesí se derramó, pero no se comportó como líquido. Se movió. Se arrastró por las grietas del granito como si tuviera conciencia, buscando los pies de los aldeanos que observaban en silencio. «Suéltame», jadeó Mateo, su voz apenas un hilo roto por el pánico. «¿Están locos? Todos ustedes están malditos». El alcalde no lo soltó. Al contrario, tiró de él, acercando su rostro al de Mateo. Los ojos del alcalde, antes marrones y comunes, ahora eran dos pozos de alquitrán sin fondo. No había blanco en ellos, solo una oscuridad absoluta que parecía absorber la poca luz de las velas. ¿Malditos?, susurró el alcalde, y su aliento olía a tierra mojada y a flores podridas de cementerio. No, padre. No estamos malditos. Estamos hambrientos. Y tú nos has traído el plato principal. Desde la oscuridad de la nave central, el sonido comenzó. Al principio fue un murmullo bajo, indistinguible del viento. Luego, las palabras tomaron forma. Cientos de bocas moviéndose al unísono, recitando una liturgia que no aparecía en ningún misal aprobado por el Vaticano. Era latín, pero un latín bastardo, invertido, lleno de consonantes duras que rasgaban la garganta. Mateo miró a la congregación. Doña Rosa, la anciana que le traía sopa de pollo cuando fingía estar enfermo, estaba de pie sobre un banco. Su espalda, habitualmente encorvada por la osteoporosis, estaba antinaturalmente recta. Sus manos estaban alzadas hacia el techo, y sus dedos se crispaban como garras de ave rapaz. «Corpus Satani. Sanguis Draconis», gritaba la anciana con una voz que podría haber pertenecido a un verdugo medieval. El pánico, frío y agudo, finalmente atravesó la niebla de confusión en la mente de Mateo. Él era un estafador, un hombre que vivía de la mentira, de manipular la percepción de los demás. Siempre había creído que era el depredador en un mundo de ovejas. Pero ahora, bajo la mirada de cientos de ojos negros, comprendió su error fatal. Nunca fue el lobo. Solo era un parásito que había entrado en la cueva de un oso. Con un grito de desesperación, Mateo usó su rodilla para golpear la entrepierna del alcalde. Fue un golpe sucio, callejero, aprendido en los bares de mala muerte de la capital. El alcalde gruñó, aflojando el agarre por una fracción de segundo. Fue suficiente. Mateo se soltó y corrió. No corrió hacia la salida principal, sabía que estaba sellada. Corrió hacia la sacristía, hacia la pequeña puerta trasera que daba al viejo cementerio. Sus botas resbalaban en el vino, o la sangre, derramado. Escuchó un rugido detrás de él, no humano, sino el sonido de una multitud convertida en una sola bestia furiosa. Llegó a la puerta de roble de la sacristía y se lanzó al interior, cerrando el pasador con manos temblorosas. Apoyó la espalda contra la madera, respirando como un animal acorralado. Pero la sacristía no estaba vacía. Sentado en la silla del escritorio, donde Mateo solía contar el dinero de las limosnas, había una figura. Estaba envuelta en sombras, pero la silueta era inconfundible. Llevaba una sotana negra, vieja y raída. La figura giró lentamente la cabeza. Era el padre Gabriel. El verdadero padre Gabriel.
El hombre cuyo cuerpo e identidad Mateo había robado tras el accidente de autobús en el primer episodio. Pero Gabriel estaba muerto. Mateo lo había visto morir. La aparición sonrió, mostrando dientes llenos de gusanos. «Bienvenido al verdadero oficio, Mateo», dijo el espectro con una voz que sonaba como hojas secas siendo pisadas. «Pensaste que el hábito hacía al monje. Pero aquí, el hábito solo marca al sacrificio». Mateo cerró los ojos y los volvió a abrir. La silla estaba vacía. Solo polvo y oscuridad. «Alucinaciones», se dijo a sí mismo, golpeándose la cara para despertar. «Es el miedo. O algo que pusieron en el aire». «Tienes que pensar, Mateo. Piensa. Siempre hay una salida. Siempre hay un truco». Los golpes en la puerta de la sacristía comenzaron. «Boom. Boom». La madera crujía bajo la embestida de la multitud al otro lado. Las bisagras gemían. No aguantarían mucho tiempo. Mateo miró alrededor frenéticamente. La ventana era demasiado estrecha. La única otra salida era una puerta baja, casi oculta detrás de un armario lleno de casullas apolilladas. La entrada a la cripta subterránea. Era una locura. Bajar allí era como entrar en la boca del lobo. Pero quedarse arriba era muerte segura. Empujó el armario con todas sus fuerzas. El mueble chirrió sobre el suelo de madera, revelando la puerta de hierro oxidado. Sin pensarlo dos veces, Mateo levantó el pestillo y se deslizó hacia la oscuridad, cerrando la puerta tras de sí justo cuando la puerta principal de la sacristía estallaba en astillas. La oscuridad en la escalera de caracol era total. Mateo tuvo que tantear las paredes de piedra fría y húmeda para no caer. El aire aquí abajo era diferente. No olía a incienso ni a cera. Olía a tiempo. A siglos de estancamiento. Y algo más, un olor dulce y empalagoso, como carne dejada al sol. Sacó su mechero del bolsillo. La pequeña llama bailó, proyectando sombras gigantescas en las paredes curvas. Lo que la luz reveló hizo que Mateo se detuviera en seco. Las paredes no estaban hechas de piedra. Estaban hechas de huesos. Fémures apilados con precisión geométrica formaban los muros. Cráneos, cientos de ellos, rellenaban los huecos, mirándolo con cuencas vacías. Pero no era un osario caótico. Era arquitectura. Alguien había pasado décadas, quizás siglos, construyendo este túnel con los restos de los antiguos habitantes de San Damián. Mateo siguió bajando, hipnotizado por el horror. Llegó a una cámara amplia, una especie de capilla subterránea situada justo debajo del altar mayor de la iglesia de arriba. En el centro de la sala había una losa de piedra negra, lisa y brillante, cubierta de símbolos que parecían moverse cuando no los mirabas directamente. Y sobre la losa, había un libro. No era la Biblia. Estaba encuadernado en una piel pálida y suave al tacto. Piel humana. Mateo se acercó, atraído por una curiosidad mórbida que superaba su instinto de supervivencia. Tocó el libro. Estaba caliente, pulsando débilmente bajo sus dedos. «Hermoso, ¿verdad?», dijo una voz desde las sombras. Mateo giró el mechero hacia la esquina más oscura de la cripta. Allí, sentado en un trono hecho de costillas y vértebras, estaba el alcalde. ¿Cómo había bajado antes que él? ¿Cómo había llegado allí sin hacer ruido? Junto al alcalde estaban otros miembros prominentes del pueblo, el jefe de policía, la maestra de escuela, el médico. Todos lo miraban con una calma serena, terrorífica. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo, sintiendo que sus piernas cedían. El médico dio un paso adelante, limpiándose unas gafas imaginarias. «San Damián no es un pueblo católico, Mateo. Nunca lo fue. La iglesia de arriba es solo una fachada.
Un caparazón para ocultar lo que realmente adoramos. Durante siglos, hemos necesitado un hombre de Dios para mantener el equilibrio. La fe pura es tóxica para nosotros. Pero la fe corrupta, la fe de un mentiroso, eso es un manjar. El alcalde se levantó. Su sombra se proyectó sobre la losa de piedra, pareciendo tener alas. ¿Tus milagros, Mateo? ¿Creíste que fuiste tú? ¿Creíste que tu ingenio y tus trucos de prestidigitador curaron a esos enfermos? Fuimos nosotros. O mejor dicho, fue él, a través de ti. Señaló hacia el suelo, hacia la tierra bajo la cripta. Él se alimenta de la mentira. Y tú eres el mentiroso más grande que ha pisado este suelo en 100 años. Eres el conducto perfecto. El cerebro de Mateo trabajaba a 1000 revoluciones por segundo. Miedo. Terror. Pero debajo de todo eso, el instinto del estafador sobrevivía. Era una cucaracha en un incendio nuclear, se negaba a morir. Ellos lo necesitaban. Lo acababan de decir. ¿Era un conducto? Si lo mataban, perdían su conexión. Mateo enderezó la espalda. Se alisó la sotana sucia. Apagó el mechero, dejando que la única luz fuera el resplandor fosforescente que emanaba de los huesos en las paredes. Así que me necesitan, dijo Mateo, forzando a su voz a sonar firme, arrogante incluso. Soy su batería. Su antena. El alcalde ladeó la cabeza, divertido. Eres una herramienta, Mateo. Las herramientas se usan y luego se rompen. Pero soy una herramienta difícil de encontrar, interrumpió Mateo, dando un paso hacia el alcalde. Intentaron con el padre Gabriel, ¿verdad? Por eso murió. Era demasiado puro, o demasiado aburrido. Su fe era real, y eso les quemaba la garganta. Yo no. Yo soy como ustedes. Me importa el poder. Me importa el dinero. Me importa sobrevivir. Mateo caminó alrededor de la losa de piedra, trazando los símbolos con el dedo. Ustedes me quieren como sacrificio. Pero un sacrificio se hace una sola vez. Si me matan ahora, tendrán que esperar otros 50 años para encontrar a otro bastardo mentiroso que se ponga el collarín. ¿Por qué conformarse con una comida cuando pueden tener un banquete eterno? El silencio en la cripta era pesado. Los ancianos se miraron entre sí. La audacia de Mateo los había tomado por sorpresa. Nadie negociaba con la oscuridad. Todos gritaban, lloraban y suplicaban. Pero Mateo estaba proponiendo un trato comercial. ¿Qué propones, gusanito? Preguntó doña Rosa, apareciendo de la nada junto al trono de huesos. Déjenme vivir, dijo Mateo. Déjenme seguir siendo el santo de San Damián. Yo les daré lo que quieren. Corromperé cada alma que entre por esas puertas. Convertiré la misa en un teatro para su Dios. Traeré peregrinos, turistas, forasteros, más carne para su picadora. Seré su profeta de la mentira. Pero yo me quedo con el dinero. Y yo me quedo con mi vida. El alcalde soltó una carcajada seca, como el crujido de la madera vieja. Un socio. ¿Quieres ser un socio? Quiero ser el gerente de su franquicia, corrigió Mateo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos aterrorizados. El suelo tembló. Un polvo fino cayó del techo de la cripta. La losa de piedra negra comenzó a vibrar. El libro de piel humana se abrió solo, las páginas pasaron frenéticamente hasta detenerse en una hoja en blanco. Una daga de obsidiana apareció sobre la mesa, materializándose desde el aire viciado. Muy bien, Mateo, dijo el alcalde, su voz resonando ahora con una autoridad que no era humana. Tu propuesta es intrigante. El maestro acepta. Pero un contrato de esta magnitud requiere una firma. Y no se firma con tinta.
El alcalde señaló la daga. Luego señaló la mano izquierda de Mateo. La ofrenda no es tu vida. Es tu humanidad. Una vez que firmes en el libro de los muertos, ya no podrás salir de San Damián. El pueblo será tu cárcel y tu reino. Si intentas cruzar los límites del municipio, tu sangre hervirá hasta que explotes. Mateo miró la daga. Miró el libro. Pensó en su vida anterior, las huidas constantes, los moteles baratos, el miedo a la policía. Aquí tendría poder. Tendría riqueza. Sería adorado como un dios viviente. Solo tenía que servir a un monstruo. ¿Acaso no he servido a mis propios demonios toda mi vida?, pensó. Mateo tomó la daga. La obsidiana estaba helada. Levantó su mano izquierda sobre la página en blanco. Miró al alcalde a los ojos y sonrió. Una sonrisa rota, perversa. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el infierno. Con un movimiento rápido, Mateo se cortó la palma de la mano. La sangre brotó, espesa y oscura, cayendo sobre el papel. En el instante en que la sangre tocó la piel del libro, un grito desgarrador resonó en su mente. No era dolor físico. Era el sonido de su propia alma siendo arrancada de raíz. Sus ojos, antes marrones, comenzaron a cambiar. El blanco de la esclerótica se oscureció hasta volverse gris. Narrador arriba, en la iglesia, las campanas dejaron de sonar. La lluvia cesó de golpe. La puerta de la cripta se abrió. Mateo subió las escaleras, seguido por el consejo de ancianos. Entró en la nave principal de la iglesia. Los cientos de aldeanos se giraron hacia él. Ya no lo miraban con hambre. Lo miraban con reverencia. Mateo caminó hacia el altar. Su sotana estaba manchada de sangre y suciedad, pero caminaba con la elegancia de un príncipe. Se paró frente al micrófono. Miró a su rebaño. La misa ha terminado, dijo Mateo, y su voz tenía ahora un eco metálico, inhumano. Pueden ir en paz. Pero recuerden, la paz tiene un precio. Y mañana, empezaremos a cobrarlo. Los aldeanos sonrieron. Cientos de sonrisas idénticas. Mateo miró hacia la cámara, rompiendo la cuarta pared por primera vez. Sus ojos eran vacíos, abismos donde la luz moría. Amén.